ordenadores, software, pizarras digitales, móviles, pero sobre todo profesionales de la enseñanza con ganas de aprender y compartir todo lo relacionado con la innovación educativa y las últimas tecnologías en las aulas. Esto es EducaClick. EducaClick ha celebrado su segunda edición en Valencia, en la ciudad de Torrent, consolidándose como la cita tecnológica más innovadora del entorno educativo. La alcaldesa de Torrent, Empar Folgado, ha dado inicio al evento organizado por los centros escolares del Grupo Sorolla y que cuenta con la participación de destacadas empresas del sector, como la consultora educativa Global Learning y la multinacional Microsoft. Así valoraban los participantes la cita. Este tipo de eventos tienen una gran importancia porque ayudan a acercar las tecnologías de la información digamos, a la comunidad educativa, directores, responsables TIC, profesores de los centros. Nosotros tenemos que preparar a nuestro alumnado para que el día de mañana sean capaces de trabajar con técnicas, con herramientas que ni siquiera ahora sabemos que existen, porque todavía no han empezado a funcionar. Es importante porque lo que queremos es colaborar un poquito, poner nuestro granito de arena, como decía antes, en compartir las cosas que estamos haciendo. Pero, ¿cómo se plasman estas propuestas? Para empezar, con novedades prácticas como esta. Esta tableta permite un seguimiento online de la evolución del alumnado. Tecnología en la gestión, pero también en los contenidos que utiliza el alumnado en clase y hasta en el comedor del colegio, que también incorpora mejoras gracias a las TIC. Son las herramientas que, como reconocen los expertos, no sirven de nada sin el equipo humano encargado de darle sentido. Por eso esta es la parte más importante de las jornadas, las ponencias donde profesores, gestores y coordinadores TICs comparten sus experiencias en el aula. Plataformas colaborativas, recursos en la nube o formación continua del profesorado son algunos de los temas más destacados. Mi ponencia en concreto estaba centrada en la utilización de aplicaciones para motivar en el aula. Creo que ese es nuestro gran caballo de batalla, nuestro reto. Hemos de intentar motivar al alumnado, que el alumnado tenga ganas, deseo de aprender, y para eso, evidentemente, las nuevas tecnologías desempeñan una función muy importante. Están saliendo muchas cosas, pero aún no estamos sacando toda la productividad que podríamos sacarle. Y yo creo que todavía quedan cosas por descubrir, pero sobre todo lo que estamos buscando es una mayor efectividad de lo que tenemos y sacarle una mayor productividad dentro del aula. Yo creo que la gran ventaja que ha dado las nuevas tecnologías a las aulas ha sido la ubicuidad, el 24/7, aprendizaje accesible 24 horas los 7 días de la semana. Eso de hacerlo de una manera transparente para el profesorado, fácil y accesible para el alumnado y para las familias. Una formación en la que tampoco quedan fuera los alumnos y alumnas. La filosofía de EducaClick es que todos participen y así lo evidencian alumnos y exalumnos en su ponencia. Hoy ya son emprendedores. Hemos presentado un concepto de que los colegios apoyen a los alumnos, que les den voz, que interactúen entre ellos, que favorezcan las aptitudes y, en conclusión, que todo eso repercuta en la mejora de las aptitudes y las capacidades de los alumnos, que se sientan identificados en el colegio y que aprendan a emprender. Una nueva jornada de EducaClick con importantes resultados que ya se plantea poder dar el salto fuera de la Comunidad Valenciana en próximas ediciones.